Listo, muchachos, buenos días. Entonces, vamos a dar continuidad a la clase anterior que ustedes vieron con el profesor Oscar. Ya hemos mencionado las estructuras, la configuración externa e interna del corazón con las cavidades cardíacas. Y bueno, eso ya quedó claro. Entonces, el día de hoy vamos a continuar hablando un poco, iniciamos hablando de la circulación sistémica y lo que conocemos como circulación pulmonar. Estos dos tipos de circulación ustedes también las pueden encontrar como circulación sistémica o mayor y circulación pulmonar o menor. Vamos a iniciar hablando de la circulación pulmonar y es que en ella es donde inicia realmente todo el proceso de circulación mayor. En la circulación pulmonar ya habíamos visto nuestras cavidades cardíacas en la clase pasada y vimos cómo la arteria o el tronco pulmonar que se está originando, ¿se acuerdan de dónde se originaba? ¿De qué cavidad cardíaca? La arteria troncopulmonar. ¿De qué ventrículo emergía la arteria troncopulmonar? ¿Ventrículo derecho o ventrículo izquierdo? Muchachos. Mami, ya voy. Bueno, la arteria troncopulmonar emerge del ventrículo derecho del corazón. Entonces recordemos que ella emerge y luego ella está llevando una sangre que en este momento, al salir del corazón, se encuentra pobre en oxígeno. A pesar de ser una arteria, en este momento lo que ella está transportando es una sangre pobre en oxígeno o una sangre desoxigenada. Por eso en este gráfico la visualizamos con un color de esta manera azulito, identificándonos que está pobre en oxigenación. Esa sangre una vez sale por medio de la arteria troncopulmonar del ventrículo derecho del corazón, a través de la arteria pulmonar, va a llegar a los pulmones, gracias a su arteria pulmonar tanto derecha como izquierda, y es allí en los pulmones donde se genera todo ese intercambio gaseoso en la unidad funcional del pulmón, que sería el alveolo, con su red de capilares sanguíneos en donde se genera ese intercambio gaseoso tanto de dióxido de carbono como de oxígeno, y es entonces en los pulmones donde la sangre se oxigena para regresar nuevamente al corazón, ya una sangre oxigenada que regresaría por medio de las venas pulmonares. ¿Cuántas venas pulmonares, chicos, habíamos hablado que teníamos en la clase pasada? ¿Cuántas venas pulmonares? 4. 4 venas pulmonares. Y esas venas pulmonares están llegando a un atrio o a una aurícula. ¿A qué aurícula regresaba esa sangre oxigenada que proviene de las venas pulmonares? ¿Al atrio derecho o al atrio izquierdo? Izquierda. Al atrio izquierdo. Entonces, este círculo vicioso que se repite una y otra vez para permitir la oxigenación de la sangre y ese intercambio gaseoso que se da en la unidad funcional, el alveolo y la red capilar de los pulmones, es lo que se conoce como circulación pulmonar o circulación menor. Mami, estoy en clase. Esa circulación pulmonar o circulación menor es donde inicia todo nuestro proceso de circulación sistémica, porque gracias a que la sangre oxigenada ingresa por medio de las venas pulmonares al atrio izquierdo, luego se hace el llenado del ventrículo izquierdo del corazón. Del ventrículo izquierdo del corazón, ustedes observan acá, luego nace o emerge una gran arteria, un gran vaso, que ya lo hemos venido mencionando en clases anteriores, que es la arteria aorta. La arteria aorta es la que emerge del ventrículo izquierdo del corazón y lleva toda la sangre que ya previamente se oxigenó gracias a la circulación pulmonar para distribuirla a través de todos sus vasos arteriales, sus vasos sanguíneos, a todas las extremidades y a todas las partes de nuestro cuerpo, tanto nuestra cabeza, nuestro cuello, nuestros miembros superiores, tronco, miembros inferiores. Y gracias a que se permite que ese flujo sanguíneo lleve toda esa oxigenación, es que lleva todos los nutrientes y toda esa sangre rica en oxígeno, para posteriormente luego recoger la sangre que ya se desoxigenó, drenarla a través de las venas que se encuentran en todo nuestro cuerpo
y esas venas nuevamente transportar la sangre que ya está pobre en oxígeno nuevamente hasta el corazón. En este caso, estas venas que conocemos como vena cava superior e inferior, acá estaríamos visualizando la vena cava inferior y la vena cava superior, regresan o retornan al corazón con sangre desoxigenada al atrio o aurícula derecha del corazón. Y aquí se formaría lo que conocemos como circulación mayor o circulación sistémica. Entonces, nuevamente, de la sangre que ya está oxigenada sale del ventrículo izquierdo, gracias a la aorta, la arteria aorta que se empieza a formar como una aorta ascendente, el callado de la aorta, una aorta torácica y una aorta abdominal que estaría ubicada a este nivel. Y luego esa sangre rica en oxígeno se va a distribuir por medio de toda la red de arterias a través de ellas para llevar toda esa sangre oxigenada y rica en nutrientes a todas las partes y tejidos de nuestro cuerpo humano, para posteriormente esa sangre que ya se desoxigenó, retornarla al corazón por medio de las venas, en este caso la vena cava superior y la vena cava inferior, que regresarían al corazón, a la cavidad atrial o al atrio derecho del corazón, sangre desoxigenada. Acá lo vemos nuevamente, vemos como a nivel pulmonar tenemos el pulmón izquierdo y nuestro pulmón derecho. Aquí se está mezclando esa sangre que provenía desoxigenada a través del ventrículo derecho del corazón, donde estaba emergiendo la arteria troncopulmonar. Vemos que esa sangre pobre en oxígeno se pudo oxigenar gracias al intercambio gaseoso que ocurrió en el pulmón, en la unidad funcional que es el alveolo con su red capilar, y luego la sangre que sale del pulmón, gracias a las venas pulmonares, retorna al corazón a través de las 4 venas pulmonares, que dos se dirigen hacia, dos salen, perdón, del pulmón izquierdo y dos del pulmón derecho, para retornar con una sangre rica en oxígeno en la cavidad atrial izquierda. Una vez se hace el llenado ventricular en el ventrículo izquierdo del corazón, ya se puede generar toda nuestra circulación sistémica gracias a la arteria aorta, que aquí está metiendo ya con su sangre rica en oxígeno, y poder llevar toda esa sangre oxigenada y rica en nutrientes a nuestros tejidos corporales. Bien. Entonces, habíamos mencionado un poco lo que conocemos como la arteria aorta, creo que lo hablamos un poco en la clase de irrigación cerebral. Acá tenemos nuestra cavidad, nuestro corazón con sus cavidades cardíacas en una posición anatómica, nuestro ápex del corazón, nuestro ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, nuestro atrio derecho y el atrio izquierdo. Observamos cómo nace o emerge la arteria aorta, que emerge a través del ventrículo izquierdo. Inicialmente conocemos una porción que es ascendente, esta que estoy señalando acá. La aorta ascendente luego se continúa con un callado o con un arco. Aquí lo vemos mejor. Ese arco que se forma después de la aorta ascendente la conocemos como callado de la aorta o como arco aórtico. Luego ese arco aórtico me permite, y es importante porque a través de él se originan unas arterias importantes que ya las vamos a ir mencionando, a nivel derecho del corazón, o a nivel derecho del hemicuerpo derecho. Nosotros habíamos mencionado en la clase anterior que ocurre algo diferente en contraste o en comparación con el lado izquierdo. La primera división que nosotros vemos del callado de la aorta o la primera emergencia es algo que conocemos como tronco brachiocefálico. El tronco brachiocefálico únicamente encontramos ese tronquito a nivel derecho. De ese tronco se divide en dos. Se originan dos arterias que son importantes, que es la arteria carótida común o carótida primitiva derecha. Aquí la podemos observar. Luego de ese tronco se dispone o se origina otra arteria, que es la arteria subclavia derecha. Entonces vemos como el tronco brachiocefálico se dividen o se originan estas dos arterias. Una, que es la arteria carótida común, ya la habíamos visto en la clase anterior, que ella asciende
y luego se va a dividir, ya lo vamos a ver en el gráfico posteriormente, que ella asciende como carótida común, pero en el seno carotidio ella se bifurca o se divide en dos, en una arteria carótida interna y una arteria carótida externa. Ya habíamos hablado un poco de la arteria carótida interna porque habíamos visto que gracias a ella se origina todo lo que sería la circulación anterior del encéfalo a nivel intracraneal. Y la arteria carótida común, la arteria carótida externa nos va a permitir la irrigación de lo que sería la cabeza y el cuello. Cuando nosotros vemos esta otra división, que es la arteria subclavia derecha, que estaríamos hablando de esta misma, ella se dirige a irrigar un territorio o un área que sería correspondiente al miembro superior, con sus colaterales y con sus siguientes arterias que se van formando en el camino. Entonces acá nuevamente vemos la aorta ascendente, el callado de la aorta, nuestro tronco brachiocefálico, que recuerden nuevamente es únicamente en el hemicuerpo derecho o hacia el lado derecho del cuerpo, en el cual se divide en una arteria carótida común derecha y una arteria subclavia derecha. Luego nosotros seguimos con el callado de la aorta y vemos otra arteria que se está originando. En este momento vemos la arteria común izquierda, carótida común izquierda o carótida primitiva izquierda. Ella emerge y de manera paralela la vemos confrontándose con su carótida contralateral, la carótida común izquierda. Entonces recuerden que siempre es importante añadirle o anexarle ese apellido para que quede claro de cuál carótida común estamos hablando, porque tenemos una derecha y una izquierda, y es importante mencionar de cuál estamos hablando. Aquí no tenemos tronco brachiocefálico, por lo cual mis dos arterias emergen cada una solita del callado de la aorta. Luego tenemos la emergencia de la arteria subclavia izquierda, que si nos vamos a este gráfico, la vemos en esta posición, y vemos que ella sería correspondiente a la irrigación, a llevar ese flujo sanguíneo rico en oxígeno hacia el miembro superior, en este caso sería el miembro superior izquierdo. ¿Listo? Entonces, imposible olvidar que el tronco brachiocefálico únicamente lo vamos a encontrar a nivel derecho. Aquí lo vemos también, vemos nuevamente el tronco brachiocefálico derecho, vemos la arteria carótida común derecha, vemos nuestra arteria subclavia derecha, vemos cómo emerge solita la arteria carótida común izquierda y posteriormente del callado de la aorta también emerge la arteria subclavia izquierda. ¿Qué más podemos observar en este gráfico? Habíamos mencionado que la arteria aorta tiene una aorta ascendente, tiene un callado de la aorta o arco aórtico. Cuando vemos a este nivel posterior al corazón, ella se dirige posterior al corazón y la vamos a denominar en este punto aorta descendente. Pero resulta que la aorta descendente tiene como dos porciones. Tiene una porción torácica, que estaría posterior aquí al corazón y al pericardio, y tenemos una aorta abdominal que ella ya se va a bifurcar o a dividir para generar o originar otras arterias importantes a nivel pélvico y a nivel de miembros inferiores. Entonces ya lo vamos a ir visualizando, pero es importante, aorta ascendente, el callado de la aorta descendente que tiene dos porciones, una porción torácica, que la vamos a reconocer hasta que ahí encontramos nuestro músculo diafragma, que se encuentra ubicado más o menos a este nivel y más o menos a la altura vertebral de la novena vértebra torácica. Después de eso la vamos a reconocer como una porción de aorta abdominal. ¿Listo? Bien, nosotros vimos cómo emergían los grandes vasos a través de las cavidades cardíacas. Pero eso no nos ha mencionado o no quiere decir que ellas estén irrigando al tejido como tal cardíaco. La vascularización del corazón es totalmente independiente a los grandes vasos que emergieron de ella. Creo que habíamos alcanzado a mencionar en una clase anterior que a nivel
de la emergencia de la aorta ascendente, de esa primera aorta ascendente a este nivel, donde está esta A, ustedes pueden ver que ahí, y si nosotros tuviéramos la muestra, encontraríamos dos agujeritos. Estos son los orígenes o las emergencias de las arterias coronarias. Las arterias coronarias. Les denominan coronarias porque forman como una corona alrededor del corazón y específicamente alrededor del surco atrioventricular, donde están separadas las cavidades atriales con las cavidades ventriculares. Entonces acá donde vemos el 2 y el 3 es la emergencia de las arterias coronarias correspondientes. El 2 hace referencia a la arteria coronaria izquierda. Miren acá nuevamente el ápex, ventrículo izquierdo del corazón, ventrículo derecho. Y el 3 estaría en relación con la arteria coronaria derecha. ¿Qué pasa con estas arterias coronarias? Ellas están emergiendo de los senos aórticos, de las valvas semilunares, de donde está la emergencia de la aorta ascendente, o sea, de la primera porción de la arteria aórtica. Entonces, si nosotros preguntáramos cuáles son las arterias que se están originando en la primera porción de la arteria aorta o de la aorta, ustedes responderían que son las arterias coronarias. ¿Cuál es la función de las arterias coronarias? Permitir la irrigación de las cavidades o del corazón en sí. Ya lo vamos a ir viendo cómo. Tenemos una primera arteria que sería la arteria coronaria izquierda. Esta arteria coronaria izquierda, vemos cómo está emergiendo entonces del seno aórtico izquierdo a este nivel. La arteria coronaria izquierda tiene unas terminales, unas arterias con las cuales se va dividiendo ella. La primera que encontramos es esta que denominamos como el número 4 y se va en la cara anterior, en cercanía y en relación con el ventrículo izquierdo del corazón y parte del ventrículo derecho, y ella pasa anterior por todo el surco interventricular anterior. A esta arteria la conocemos como arteria interventricular anterior. En otros libros ustedes la pueden encontrar como arteria ventricular descendente anterior. Descendente porque va en esa relación o en esa forma descendente en la cara anterior del corazón y es ventricular. Y ella pasa por todo el surco interventricular anterior para volverse arteria interventricular anterior. ¿Quién la origina? En condiciones normales, la origina la coronaria izquierda, interventricular anterior. Vamos a hablar como de las principales que ustedes deberían conocer. Hay otras colaterales, existen, digamos, más, si nos vamos más minuciosos, hay otros vasos que se están originando ahí también. De pronto podemos mencionar esta que ustedes ven que sale de la interventricular anterior y esta la conocemos como diagonal, una arteria, una rama diagonal que está emergiendo de la interventricular anterior. Luego ustedes ven que la arteria coronaria sigue su camino a este nivel y ella se vuelve a este nivel arteria, da una rama que es la rama marginal. La rama marginal. La rama marginal se conoce como rama marginal, aquí la podemos ver mejor, porque ella pasa por el margen o por el borde del ventrículo izquierdo. Le podemos poner el apellido izquierdo, marginal izquierda, porque hay una rama marginal derecha, que ya la vamos a ver y sería proveniente de la arteria coronaria derecha. Entonces, nuevamente tenemos la arteria coronaria izquierda. Luego vemos cómo se origina una rama terminal que es la interventricular anterior. Luego vemos cómo ella a nivel del borde izquierdo o del margen izquierdo del corazón, ella origina una arteria que conocemos como arteria marginal izquierda. Arteria marginal izquierda. Muy bien. Ahora, se me olvidó mencionarles esta pequeña ramita que está saliendo de aquí. Ustedes visualizan a este nivel de la arteria coronaria izquierda y es una arteria que conocemos como una rama para el nodo sinusal. Rama para el nodo sinusal y ella lo que hace es que nos va a irrigar a la aurícula derecha del corazón. ¿Listo? La rama para el nodo sinusal y ella es importante porque ella nos está irrigando entonces esa estructura que conocimos en la clase de conducción eléctrica del corazón, que era el primer latido o el marcapasos del corazón, que era el nodo sinusal.
Entonces, por eso es importante mencionar. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá, muchachos? Chicos. Profe, ¿cómo se llamaba Hola. el 4? Arteria interventricular. Estoy señalando en este momento es la arteria, ¿no? Porque acá ella pasa con la vena cardíaca. Pero la arteria que sale de la arteria coronaria izquierda es interventricular anterior. Arteria interventricular anterior, ustedes la encuentran más como ese nombre, pero también podrían encontrarla como descendente ventricular anterior. ¿Qué me iba a preguntar la otra chica por ahí? Profe, ¿me podría por favor señalar de nuevo la marginal izquierda? La marginal izquierda estaría a nivel del borde de izquierdo del corazón y por eso se le denomina como marginal. Hay que denominarle como arteria marginal izquierda, ¿sí? Porque ahorita vamos a ver la derecha. Gracias, profe. Por allá tenían otra pregunta. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Cómo era que se llamaba el sitio donde se origina el primer como marcapasos? ¿Cómo se llama? El nodo sinusal. Ah, El listo, nodo gracias. sinusal. Recuerden que ahí es donde se origina el primer latido o esa primera parte donde se origina todo lo que conocemos como el sistema de conducción eléctrico del corazón. Bien. Ahora, muchachos, cuando ella pasa a este nivel, nosotros ya conocemos a la arteria, ya no la conocemos como arteria coronaria izquierda, sino que la vamos a denominar hasta este punto. Esta es la cara anterior y esta es la cara posterior. Cuando ella pasa por este punto, la denominamos arteria circunfleja. Arteria circunfleja. ¿De dónde viene la arteria circunfleja? De la arteria coronaria izquierda. ¿Sí? A este nivel, cuando empieza a hacerse posterior, y a este nivel la reconocemos como arteria circunfleja. ¿Sí? Ella pasa por este surco que ya habíamos dicho que es el surco atrioventricular y se hace posterior a este nivel. Luego tenemos nuestra arteria marginal izquierda, que ya la habíamos conocido. La arteria marginal izquierda estaría realmente saliendo de la arteria circunfleja. Nosotros en cuanto a las arterias, nosotros tenemos que ellas se continúan. Es decir, acá teníamos nuestra arteria coronaria izquierda, pero ella de un momento a otro ya se le denomina de otra manera, de otro nombre. ¿Cómo hacemos para diferenciarlas? Por las estructuras que podemos relacionarlas entre sí. No solamente pasa acá, pasa, como ahorita les mencionaba, por ejemplo, con la arteria aorta descendente. Ella tiene dos porciones y de un momento a otro ya no la llamamos torácica, sino abdominal. Esto es en cuanto a relaciones estructurales anatómicas que nosotros podemos diferenciarlas o que podemos denominarlas de una forma u otra. Entonces, nuevamente repito, tenemos la arteria coronaria izquierda que emerge del seno aórtico izquierdo, de la valva semilunar aórtica. Luego se origina la arteria coronaria izquierda, que nos da la primera rama terminal, que es la arteria interventricular anterior. Luego la arteria coronaria izquierda se continúa, que es la forma de decirlo, como arteria circunfleja, y luego nos da una ramita importante de mencionar, que sería la marginal izquierda. Bien, entonces hasta allí sería nuestra coronaria izquierda. ¿Qué estructura nos estaría irrigando con todas esas arterias que nos está dando? Principalmente con la interventricular anterior nos está irrigando lo que sería el ventrículo, tanto derecho, porque alcanza a irrigar parte del ventrículo derecho, el tabique interventricular, que ya lo habíamos visto, y el ventrículo izquierdo. A nivel de la arteria marginal izquierda, continúa con la irrigación del ventrículo izquierdo. Entonces, como nuestra coronaria izquierda, se puede decir que en su mayor parte nos está permitiendo la irrigación del ventrículo izquierdo. Bien, entonces vamos a pasar a este número 3, que sería la emergencia de la arteria coronaria derecha. ¿De dónde se está originando? Del seno aórtico derecho. ¿Dónde está? En la válvula o la valva semilunar derecha, aórtica, en la emergencia o en la aorta ascendente. Listo, arteria coronaria derecha. La arteria coronaria derecha sigue su camino por el surco atrioventricular y ella también me está dando aquí la rama del nodo sinusal.
¿Qué es lo que sucede? En condiciones normales, como les digo, cuando no hay variaciones anatómicas, la principal arteria que origina la rama del nodo sinusal es la coronaria derecha, por su cercanía. Ustedes recuerden que el nodo sinusal se encuentra a este nivel, en el atrio derecho. ¿Qué pasa cuando les mencioné que la arteria coronaria izquierda también la puede originar? Esto sería una variación anatómica o ocurre en más o menos el 30% al 35% de los casos. En el resto de los casos, que sería la mayoría, entre el 60 al 70%, se está originando la arteria del nodo sinusal, es de la coronaria derecha. Bien, entonces para que eso quede claro, la arteria o la rama del nodo sinusal, que acá la vemos también, se está originando en el 60 al 70% de los casos de la arteria coronaria derecha. Y en otros casos se puede originar de la coronaria izquierda. Luego vemos cómo ella sigue su camino como arteria coronaria derecha a través del surco atrioventricular y ella va a dar esta primera ramita que aquí podemos observar. Si está en el borde o en el margen del ventrículo derecho, la vamos a reconocer como arteria marginal derecha. Arteria marginal derecha. Entonces, por eso les decía que poner ese apellido, porque ya tenemos una marginal izquierda y no la podemos confundir con la marginal derecha, que en realidad está originándose de la arteria coronaria derecha. ¿Listo? Esto es mi cara anterior. Ahora vamos a pasar a la cara posterior y acá vemos cómo ella se continúa como arteria coronaria derecha. Cuando ella llega a este punto, nosotros vemos que ella da una gran rama. Esta es la cara posterior del corazón en el surco interventricular posterior. Entonces, esta rama, ¿cómo se llamaría? Se va a llamar arteria interventricular posterior, que en el mayor de los casos, entre el 70 al 80% de los casos, la está dando o la está emergiendo de la arteria coronaria derecha, la arteria interventricular posterior. Bien, entonces ella ¿qué me va a permitir irrigar? La totalidad del ventrículo derecho del corazón, parte del tabique interventricular posterior del corazón y también una pequeña parte del ventrículo izquierdo en su cara posterior. Bien, entonces, en resumen, nosotros tenemos dos arterias interventriculares. Interventriculares porque están pasando en la mitad o por los surcos que dividen las dos cavidades cardíacas. El número 4 hace referencia a la arteria interventricular anterior. Entonces, si yo les coloco esta imagen, lo primero que ustedes tendrían que mirar es en qué posición está el corazón. Si está en su cara anterior o si está en su cara posterior. ¿Yo cómo voy a determinar eso? Hay varias formas. Lo primero es la emergencia de las arterias. Yo veo aquí la emergencia de la arteria aorta. También veo que se están originando allí mis arterias coronarias, que es de las que estamos hablando. Anterior a la emergencia de la arteria aorta, siempre voy a encontrar esta, que es el número 5, que es la arteria troncopulmonar. ¿Sí? A este nivel voy a observar un ápex que está dirigido en dirección oblicua. ¿Cómo yo sé entonces que esta es mi cara posterior? Miramos el ápex de manera contraria. Observamos también los atrios en donde están llegando mis vasos venosos. Aquí vemos las venas pulmonares, que son 4, y vemos las venas cavas, la vena cava superior y la vena cava inferior, llegando al atrio derecho del corazón. Entonces, de esta manera podemos identificar que esto es posterior y que esto sería una cara anterior, para no confundir las estructuras que ya mencionamos. Tenemos entonces una arteria interventricular anterior que está originándose de la arteria coronaria izquierda. Y tenemos una arteria, que es el número 9, interventricular posterior, que se está originando de la arteria coronaria derecha. ¿Bien? ¿Eso queda claro, chicos? Ahora, ¿por qué yo decía que en el 80% de los casos mi arteria interventricular posterior se está originando de la coronaria derecha? Es porque hay otros tipos de circulación en donde podríamos encontrar que la arteria coronaria o la circunfleja, que ya venía a este nivel, se extienda y ella origine la arteria interventricular posterior. Esto ocurriría más o menos en un 15 a 20% de los casos.
sea que no es lo normal que lo encontremos, pero puede ocurrir. ¿Esto hace algún cambio fisiológico a nivel del corazón? No, ni tampoco anatómico, pero lo único que conocemos es que podemos definirla como una dominancia o izquierda o derecha. Es decir, dependiendo de qué arteria coronaria o derecha o izquierda me esté originando mi arteria interventricular posterior, yo puedo decir que mi corazón, la circulación o la vascularización de mi corazón es de predominio derecho o de predominio izquierdo. ¿Sí me hice entender? A este nivel nosotros observamos como una cruz. En esta cruz, que es una forma estructural de ver la división atrial con la división ventricular, nosotros vemos que es allí donde se está originando la arteria interventricular posterior. Si esta arteria interventricular posterior no se estuviera originando de la arteria coronaria derecha, muy probablemente se estaría originando de la arteria circunfleja, que viene de la arteria coronaria izquierda, ¿sí? En condiciones normales. Si tienen alguna pregunta, resolvámosla de una vez. El profe, que era el número, bueno, el número no, la A. La A, aorta. Ah, Entonces, repasemos rápidamente los números para que nos quede claro. La A es la aorta, en este caso ascendente. Recuerden que yo les dije, si yo les pregunto a este nivel, sería la primera porción de la aorta, que es la aorta ascendente. Ustedes vieron con el profesor Oscar la clase pasada que la aorta, tanto como la arteria troncopulmonar, tienen unas valvas semilunares, ¿cierto? Que son las que impiden que haya un retroceso sanguíneo, un retroceso de ese flujo sanguíneo del vaso hasta el ventrículo. Esas válvulas semilunares son las que se cierran y se abren una vez sea la diástole o la sístole ventricular. En este momento, a nivel de las valvas o de los senos aórticos, nosotros tenemos la emergencia de las arterias coronarias, específicamente en la primera porción de la aorta, que sería la ascendente. Esa es la A. El 2 sería la arteria coronaria izquierda. El 3, la arteria coronaria derecha. Luego tenemos el 5, que recuerden que anterior a la aorta tenemos la emergencia de la arteria troncopulmonar o del tronco pulmonar. Acá tengo una pregunta. ¿Por qué a la arteria coronaria derecha no cambia su nombre cuando es posterior como la arteria coronaria izquierda? La arteria circunfleja, que es la que cambia su nombre, como me lo estás preguntando, únicamente ocurre a nivel izquierdo. A nivel derecho del corazón ella se continúa como arteria coronaria derecha. Como les mencionaba, nosotros tenemos arterias que siguen un camino, pero que de cierta forma en algún momento de su trayectoria les denominamos de una manera diferente. En este caso ocurre solamente con la arteria coronaria izquierda, más no con la arteria coronaria derecha. Pasa algo similar con lo que dijimos del tronco brachiocefálico, únicamente pasa al lado derecho, pero no del lado izquierdo. Entonces esto es importante que lo tengan en cuenta. El número 4 hacíamos referencia a la arteria interventricular anterior, que provenía de la arteria coronaria izquierda. El número 1, estamos viendo aquí las venas pulmonares. El número 6, estamos viendo la vena cava superior, que sería esta misma que estamos viendo a este nivel en la cara posterior. El número 1, nuevamente hacemos referencia a las venas pulmonares, en este caso derechas, y acá las venas pulmonares izquierdas. Luego vemos en el número 9 la arteria interventricular posterior, que vuelvo y repito, en la mayor cantidad de los casos, en un 80%, la está originando la arteria coronaria derecha. ¿Listo? Y nos va a irrigar a la cara posterior del ventrículo derecho y parte del ventrículo izquierdo. Entonces ustedes se preguntarán qué es esta gran vena, porque ya vemos que es de color azul, que se está originando o que se encuentra a nivel de la cara posterior en el surco atrioventricular. Esta vena la conocemos como vena seno coronario. La vena seno coronario. Ella es la que va a recibir el drenaje venoso de las arterias cardíacas, de las venas cardíacas, perdón. Recuerden que las venas son las que drenan la sangre que ya no se encuentra oxigenada, que está más bien pobre en oxígeno, para luego
recoger toda esa sangre. A nivel del seno coronario están llegando, porque recuerden que a las venas llegan o drenan o confluyen en otra estructura, y que de las arterias emergen o se originan las estructuras, a diferencia de las venas. A la vena seno coronaria están llegando unas venas que conocemos como cardíacas. Una vena cardíaca mayor que está acompañando, en este caso, a la arteria interventricular anterior, una vena cardíaca media, que está a este nivel, y una vena cardíaca menor. Ellas tres van a drenar en la vena seno coronario para permitir el drenaje venoso del corazón. ¿Listo? Entonces, en el número 8 es el seno coronario, en donde están drenando las venas cardíacas, mayor, media y menor del corazón. ¿Listo? Continuemos. Bueno, aquí nuevamente vamos a... Miramos la hora, es que esto pasa muy rápido. Vamos a hablar rápidamente nuevamente de la arteria aorta. Ya vimos nosotros, habíamos explicado cómo se forma el tronco brachiocefálico, cómo del lado izquierdo no hay tronco brachiocefálico. Y miren acá lo que vimos la clase pasada. La arteria carótida común, cómo asciende del lado derecho del corazón, del lado derecho del cuerpo, y la arteria carótida común del lado izquierdo. En este gráfico nosotros vemos la división de ella que les explicaba anteriormente. En esta imagen visualizamos aquí lo que conocemos como el seno carotidio. En el seno carotidio, que está a nivel del cartílago tiroides, de la escotadura del cartílago tiroides, nosotros vemos cómo ella se bifurca o cómo se divide en dos. Una arteria, que es esta que está como anterior a la arteria carótida interna, que la denominamos como arteria carótida externa. Arteria carótida externa. Ella origina unas ramas que se van a irrigar estructuras del cuello y de la cara. Cuello y de la cara. Arteria carótida externa. Y posterior miramos y encontramos a la arteria carótida interna, que ella sigue su camino para ingresar a nivel intracraneal y generar lo que ya habíamos visto, que conocemos como circulación anterior o carotidia a nivel encefálico, e irrigar todas las estructuras a nivel del encéfalo. Bien, ¿quién me recuerda cómo se llamaba esta arteria que habíamos visto que estaba pasando por los forámenes transversos de las 6 vértebras cervicales, de las primeras 6 vértebras cervicales? Que se hace posterior. Y miren que también luego ingresa nuevamente a intracraneal, tiene una porción intracraneal. ¿Cómo se llama esta arteria, muchachos? Esta arteria ya la habíamos visto, es la arteria vertebral. La arteria vertebral, recuerden que del lado derecho y del lado izquierdo está atravesando los forámenes transversos de las primeras 6 vértebras cervicales, se hace posterior y ella es la que me va a configurar la circulación posterior del encéfalo. Bien, para que la recuerden aquí. ¿De dónde está emergiendo la arteria vertebral? Ustedes recuerdan que a este nivel teníamos el tronco brachiocefálico, teníamos la emergencia de la arteria carótida común, luego tenemos la subclavia derecha y en este momento de la subclavia está emergiendo la arteria vertebral. Entonces, si yo les preguntara de dónde se está originando la arteria vertebral, la respuesta correcta es de la arteria subclavia, ya sea derecha o sea izquierda. Bien. ¿A qué hace referencia los receptores arteriales? Cada uno de los vasos sanguíneos de las arterias tienen unos osmoreceptores o vasoreceptores. ¿A qué hacemos referencia con los vasoreceptores específicamente a nivel del seno carotídeo? Y es que nosotros tenemos que controlar los cambios de presión cuando hay aumentos de presión. ¿Para qué? Para poder controlar y regular lo que sería el flujo sanguíneo a nivel de los tejidos. Entonces, estos vasoreceptores lo que hacen es que ellos responden ya sea al llenado de los ventrículos o de las aurículas y a los cambios de presión. Una vez captan, porque son receptores, esos cambios de presión, se regula la dilatación o la vasoconstricción de las arterias. Y de esta manera se regula lo que conocemos como el flujo sanguíneo. Entonces estas arterias por eso tienen esos receptores
como tal, porque si no, a los cambios de presión no habría ningún efecto, no habría ningún cambio a nivel estructural o a nivel del vaso como tal. Bien, vamos a empezar hablando un poco de lo que sería la irrigación de algunas de los miembros superiores, inferiores y otras estructuras a nivel del cuerpo. ¿Qué es importante que ustedes conozcan? Yo les mencioné ahorita, a nivel de la arteria subclavia, miren acá, tenemos la subclavia derecha. Si nosotros vemos que ella se está dirigiendo hacia el miembro superior, en este caso derecho, de allí se va a originar toda nuestra línea arterial, toda nuestra red arterial a nivel del miembro superior. Todo nuestro flujo sanguíneo va a llegar a través de ella y con sus divisiones. Entonces acá pasa algo similar que lo que pasa con la coronaria izquierda, que luego pasa a llamarse circunflejo. Miren acá, tenemos una subclavia derecha en este punto. Ella va bajando a este nivel y resulta que aquí, en este punto, cuando encontramos una relación con la primera costilla que estaría ubicada a este nivel, ya no se llama arteria subclavia, se llama arteria axilar. Axilar. Es la continuación de la arteria subclavia y está en relación con estructural y anatómica con el borde lateral de la primera costilla, ¿sí? Y el borde lateral de la escápula. Entonces acá la denominamos arteria axilar. Una vez la arteria axilar pasa el borde inferior del músculo pectoral que estaría ubicado a este nivel, ya no la vamos a conocer como arteria axilar, la conocemos como arteria braquial, que se encontraría a nivel del brazo. Recuerden que esto sería brazo, antebrazo y mano. A nivel del brazo nosotros encontramos la arteria braquial, que sería la continuación de la arteria axilar. Luego vemos cómo la arteria braquial se va a dividir en dos, o va a generar dos arterias importantes a nivel del antebrazo. A grandes rasgos tenemos una arteria radial. ¿Cómo diferenciamos la arteria radial de la arteria ulnar o de la arteria cubital? Entonces yo les digo siempre, si ustedes se fijan en relación con la mano, el pulgar en posición anatómica está hacia lateral, está alejado de la línea media. En relación con el pulgar, yo voy a encontrar siempre la arteria radial. Radial, porque aquí tengo mi hueso radio, a este nivel. Y en relación con el meñique o con el quinto dedo, en esta posición anatómica, que acá estaría la línea media ubicada, yo tengo mi arteria cubital o arteria ulnar. ¿Listo? Entonces, rápidamente tenemos entonces el tronco brachiocefálico, esto a nivel derecho, tenemos la subclavia derecha, que pasa a denominarse arteria axilar a nivel del borde lateral de la primera costilla, luego la denominamos arteria braquial, cuando pasa por el borde inferior del músculo pectoral mayor, luego ella sigue su camino por el brazo, y a nivel de la fosa del codo, acá del codo, ella se va a dividir en dos arterias que van a irrigar la parte del antebrazo. Una arteria radial que va en relación con el primer dedo o con el pulgar y es lateral, y una arteria ulnar que es medial y está en relación con el quinto dedo. A nivel de la mano se forman unas arterias o unos arcos arteriales, tanto superficiales como profundos. No vamos a ahondar mucho en eso, pero es para que conozcan que ahí se forman una red, unos arcos. Acá tendríamos un arco palmar superficial y más profundo tendríamos un arco palmar profundo. Posteriormente tendríamos unas ramas o arterias digitales que se van a dirigir a irrigar a cada uno de los dedos de la mano. Aquí vemos un poco mejor lo que habíamos hablado. Tenemos la arteria axilar, que a este punto, aquí, ya la conocemos como arteria braquial. Luego tenemos que la arteria braquial a nivel posterior, esta línea delgadita que ustedes ven aquí que está como coloreada diferente, es porque se hace posterior y la denominamos como arteria braquial profunda. Es una rama que emerge de la arteria braquial profunda. Se hace posterior y la denominamos arteria braquial profunda. Luego tenemos todavía aquí a nivel anterior nuestra arteria braquial, que se dirige en la cara anterior de todo nuestro hueso húmero, de nuestro brazo, y al nivel de la fosa del codo se va a dividir en dos. Entonces miren acá, la arteria radial
que estaría en relación lateral, y la arteria ulnar o cubital. Si ustedes dicen ulnar o cubital es lo mismo, solo que la nueva nomenclatura es la ulna, ¿sí? No el cúbito, sino ulna. Bien, avanzamos rápidamente y vemos aquí cómo tenemos lo que denominaríamos, ya lo habíamos visto en la gráfica anterior, y es la aorta abdominal. De la aorta abdominal, que antes de ella, recuerden que les había mencionado que hay una aorta torácica que estaría en relación superior, o esa porción que estaría superior a la aorta abdominal. Recuerden que yo les dije que esa diferencia se hacía por un músculo. ¿Cómo se llamaba el músculo? ¿Diafragma? El diafragma, sí señora. Entonces vamos aquí a dibujarlo rápidamente. A este nivel, ¿sí? Estaría el músculo diafragma. O sea que la porción que estaría superior a ella sería parte de la aorta torácica. ¿Qué estructuras o qué ramas emergen de la aorta torácica? Son ramas que van a dirigirse a irrigar estructuras a nivel torácico, como lo serán estructuras esofágicas, de la vía digestiva pero alta, ¿sí? Estructuras esofágicas. Y pues esta no la alcanzamos a ver aquí porque no tenemos un gráfico donde las podamos visualizar bien, pero sí es importante que ustedes la conozcan, ¿listo? También ellas van a dirigirse a irrigar estructuras torácicas internas, ¿bien? Y escapulares. Pero luego entonces de que ella pasa el diafragma, habíamos dicho que esto era a nivel más o menos de T9, ella ya la conocemos como aorta abdominal, y aquí se empiezan a originar unas ramas o unas arterias importantes. La primera de ellas que tenemos aquí a este nivel la vamos a reconocer como tronco celíaco. Es un tronquito porque a nivel cadavérico nosotros lo vemos como un tronco que está originando unas ramas. Siempre que veamos la palabra tronco es porque es un tronquito, es una pequeña prolongación que emite unas ramas. En el caso del tronco celíaco a nivel superior de la aorta abdominal, se está originando el tronco que me va a originar tres arterias muy importantes. La primera de ellas es esta que estoy señalando y se va hacia el lado izquierdo, que es esta. Y la vamos a reconocer como arteria esplénica. Arteria esplénica. Luego tenemos esta que se dirige como en dirección superior, que es la arteria gástrica izquierda. La arteria gástrica izquierda que va a irrigar parte de una curvatura del estómago. Luego tenemos esta que se va hacia el lado derecho, que sería la arteria hepática común. La arteria hepática común. La conocemos como hepática común o hepática primitiva. Siempre que ustedes vean la palabra primitiva hace referencia a común. A este nivel, la hepática común se llama común porque ella luego se divide en dos. En una hepática propia y en una arteria gastroduodenal, que se va a dirigir a irrigar estructuras del duodeno, que es la primera porción del intestino delgado. Bien. Entonces, nuevamente, tronco celíaco tiene una arteria esplénica, una arteria gástrica izquierda, una arteria hepática común, que se divide en una arteria hepática propia, y esa arteria hepática propia se divide en una arteria hepática derecha e izquierda. Aquí la ven dividiéndose. Y una arteria gastroduodenal. Luego nosotros seguimos a nivel de la aorta abdominal y encontramos la arteria mesentérica superior. Nosotros tenemos dos mesentéricas, una mesentérica superior y una que se encuentra inferior. En cuanto a la mesentérica superior, nosotros reconocemos que en ella, se originan unas ramas que nos van a irrigar estructuras a nivel gastrointestinal, a nivel intestinal. Ella va a irrigar intestino, arterias intestinales, que son las ramas que se originan de ella. Bien. Luego nosotros encontramos unas arterias, que son las arterias gonadales, que dependiendo del sexo, si es mujer o hombre, serán ováricas o testiculares. Bien. Y miren acá como aquí tenemos la arteria mesentérica inferior. La encontramos inferior a la arteria mesentérica superior. La arteria mesentérica inferior va a irrigar lo que sería parte del colon transverso. Vamos a ver si lo vemos
aquí mejor. Entonces miren acá tenemos nuestro colon, que él tiene unas divisiones, un colon ascendente, un colon transverso, un colon descendente, y en esta porción la denominamos sigmoides o colon sigmoideo, por su forma como de S. Luego tenemos nuestro recto y finalmente el ano, ¿sí? Estas estructuras hacen parte del sistema gastrointestinal. A nivel del colon, nosotros encontramos que a nivel de la porción ascendente o del colon ascendente y del ciego, lo encontramos irrigado por la arteria mesentérica superior. Miren acá el apéndice, el famoso apéndice también está irrigado por una rama que viene o proviene de la arteria mesentérica superior. También alcanza a irrigar parte del colon transverso. La arteria mesentérica inferior ya irrigaría la otra mitad del colon transverso al colon sigmoides, colon descendente, colon sigmoides, y la mitad proximal del recto, solo la mitad proximal del recto. Entonces sería algo como que todo esto está irrigado por arteria mesentérica superior y esta parte final por la arteria mesentérica inferior. Eso de manera general para que ustedes conozcan la distribución de las dos arterias. De la mesentérica superior, mírenla acá, cómo emite todas esas ramitas a nivel del colon, y la arteria mesentérica inferior, cómo se va hacia la otra porción del colon. A nivel de cavidad pélvica, nosotros vemos que a este nivel la aorta abdominal se va a dividir en dos. A nivel lumbar, más o menos a nivel de L4, ella se va a dividir en dos. Una arteria ilíaca común izquierda y una arteria ilíaca común derecha. Una arteria ilíaca común izquierda y una arteria ilíaca común derecha. Luego esta arteria ilíaca común se va a dividir en dos, se bifurca. En una arteria ilíaca interna y una arteria ilíaca externa. Hay que poner el apellido, entonces arteria ilíaca interna derecha y arteria ilíaca externa derecha. Lo mismo pasaría a este nivel. Viene la arteria ilíaca común izquierda, que se divide en la arteria ilíaca interna izquierda y una arteria ilíaca externa izquierda. ¿Qué pasa con la arteria ilíaca externa? Aquí la vemos. Ella sigue su camino porque ahorita la vamos a ver cómo va a irrigar las estructuras del miembro inferior. Pero la arteria ilíaca interna me está irrigando estructuras a nivel pélvico, en la cavidad pélvica. Bien. Luego miren acá. Aquí vemos cómo la arteria ilíaca externa, miren acá, sigue su camino para permitir la irrigación de lo que conoceríamos como la red arterial del miembro inferior. La arteria ilíaca externa, cuando pasa a un nivel de un ligamento que encontraríamos más o menos ubicado aquí, que conocemos como ligamento inguinal, una vez la arteria ilíaca pasa por allí, la arteria ilíaca externa, luego ya la conocemos como arteria femoral. Arteria femoral. Repito nuevamente que la conocemos así cuando pasa por debajo del ligamento inguinal. Luego la arteria femoral, que está pasando por la cara anterior y por toda la parte del muslo en la cara anterior, ella se va a ir en un trayecto hacia posterior. Acá vemos una vista posterior. Vemos la arteria femoral, cómo se dirige hacia posterior para seguir o continuarse en la fosa poplitea, aquí en la zona o en el área detrás de la rodilla, que la reconocemos como la zona poplitea o área poplitea. Allí la vamos a reconocer como arteria poplitea. Poplitea. Es una continuación de la arteria femoral. Luego a este nivel, ella se va a dividir en dos, en una arteria tibial anterior y una arteria tibial posterior. Una arteria tibial anterior y una arteria tibial posterior. Y también nos va a emitir otra rama arterial que sería la fibular o peronea. La fibular pasa similar a lo que pasa con el antebrazo. La fibular la vamos a encontrar en relación lateral
porque a nivel lateral tenemos el hueso, el peroné o la fíbula, y a nivel de este hueso grande que encontramos acá, que es la tibia, tenemos una arteria tibial anterior y una arteria tibial posterior. A nivel del pie, tanto del dorso del pie como de la planta del pie, tenemos entonces unos arcos similares a los que denominábamos a nivel de la palma de la mano, que son arcos dorsales, ¿sí? Y arcos plantares, de red arterial, ¿sí? Arcos dorsales y arcos plantares. Y finalmente, unas ramas digitales que van a irrigar a los dedos del pie. En cuanto a drenaje venoso, nosotros vamos a hablar un poco de manera general de lo que conocemos como las venas superficiales del miembro inferior. Las venas superficiales que vamos a denominar acá son dos. Una vena safena interna, que hace referencia a la vena safena mayor, o también la pueden encontrar como vena safena magna. Y ella sigue un camino a nivel interno para encontrarse a drenar en la vena femoral. Es esta que estoy señalando aquí. Entonces ella sigue un camino interno por todo el muslo en su cara interna y drena o confluye. Recuerden que las venas confluyen a nivel de la vena femoral, que encontraríamos en la cara anterior e interna del muslo. Vena safena interna recibe ese nombre por su trayectoria, la cual es interna. Nuevamente, la vena safena mayor drena en la vena femoral. A nivel de la otra vena superficial que encontramos, que denominamos vena safena externa, y su nombre indica que es externa porque ella inicia o se origina o sigue su camino, recoge toda esa sangre a nivel del miembro inferior de la red venosa del pie, luego se hace retromaleolar a nivel del maleolo externo y sigue un camino posterior para drenar o confluir en la vena poplitea. Entonces, nuevamente, la vena safena mayor sigue un camino interno, un trayecto interno para drenar en la vena femoral. Y por eso es vena safena interna o vena safena mayor. En contraste, la vena safena externa o menor sigue un camino externo por el maleolo lateral, esto es lateral y esto es interno, y luego sigue su camino pero se hace posterior para drenar en la vena poplitea, a nivel de la zona poplitea. Bueno, en cuanto al sistema porta-hepático, nosotros hablamos específicamente aquí del hígado. ¿Por qué es importante mencionarles el sistema porta-hepático? Resulta que a nivel de la absorción intestinal, las venas que provienen de los intestinos, de las partes del intestino delgado, una vez se ha concluido el proceso de absorción intestinal, los nutrientes que se han absorbido de allí se están drenando al mismo tiempo con la sangre venosa. Esa sangre venosa proviene tanto de la arteria mesentérica superior como de la vena mesentérica superior como de la vena esplénica. Y esas venas van a confluir finalmente a nivel hepático. Esas venas van a formar una vena importante, que es esta que estoy señalando, que conocemos como vena porta. La vena porta. Y es que el hígado recibe dos sistemas venosos. Recibe un sistema venoso hepático propio, ¿sí? Pero también recibe una vena que es la vena porta. ¿Por qué la recibe? Porque esa sangre que proviene del sistema de la vena mesentérica superior y de la vena esplénica es rica en nutrientes. Al ser rica en nutrientes, ella pasa por el hígado para dejar también esa sangre rica en nutrientes, que a pesar de que no sea rica en oxígeno, lleva nutrientes que provienen de la absorción intestinal. Entonces es por eso que se forma ese sistema porta-hepático. Entonces, nuevamente, la vena porta es la que transporta todos los nutrientes que provienen del sistema digestivo una vez se haya concluido la absorción intestinal. Es decir, que a nivel del hígado se están mezclando los dos tipos de sangre. Una sangre que es venosa hepática como tal
pero también esa sangre que proviene de la vena porta, rica en nutrientes. ¿Quién forma la vena porta? Nuevamente lo menciono, la forma la vena mesentérica superior y la vena esplénica. En algunos casos también la vena mesentérica inferior, ¿sí? A este nivel nosotros podemos decir que el sistema porta hepático aporta del 80% más o menos de la sangre que llega al hígado. Está aportando el 80%. En cuanto a las venas superficiales, ¿qué hora es? Nos cogió el tarde. Las venas superficiales del miembro superior, debemos reconocer que son dos. Una que se forma a nivel lateral, miren acá, esta es una cara posterior, acá vemos nuestro primer dedo o el pulgar y el quinto dedo. Nuevamente les digo, ustedes siempre fíjense a nivel de la palma de la mano o a nivel de los dedos de la mano para poder identificar qué es lateral y qué es medial, qué es anterior y qué es posterior, y así no confundirnos en cuanto a relaciones. Si nosotros observamos acá el pulgar y vemos que estamos en una cara dorsal de la mano, ya sabemos que esto es la cara dorsal o posterior del antebrazo. Aquí se está formando de una red venosa, palmar, dorsal, perdón, una vena que es superficial, y es esta vena que está en relación con el primer dedo. Es una vena que denominamos vena cefálica a nivel lateral. Acá la podemos visualizar también, vena cefálica. Ella se hace anterior y vemos cómo sigue su camino a este nivel lateral. A nivel medial, aquí vemos esta otra vena en relación con el quinto dedo. Es una vena que vamos a conocer, aquí sale también, como vena basílica. Entonces, las dos venas superficiales del miembro superior las conocemos como vena cefálica, que está en relación lateral, y vena basílica, que se encuentra en relación medial o en relación interna. Aquí las vemos también, vena cefálica a nivel lateral y vena basílica. La vena basílica va a drenar o va a confluir en la vena axilar a este nivel, mientras que la vena cefálica continúa su camino para drenar en la vena subclavia, en este caso la vena subclavia derecha. Repito, la vena cefálica sigue un camino lateral, aquí se encuentran y confluyen las dos, la cefálica con la basílica, pero la vena basílica se queda para drenar en la vena axilar, mientras que la vena cefálica sigue su camino y ella drena a nivel superior en la vena subclavia derecha. Entonces recuerden que cuando nosotros hablamos de venas, de sistema venoso, siempre vamos de distal a proximal, porque ellas finalmente van a drenar es en el corazón, a través de las venas cavas superiores, en este caso. A nivel de cara y cuello, simplemente mostrarles que también tenemos un drenaje venoso que lo conocemos como venas yugulares. Tenemos una vena yugular interna y una vena yugular externa. En este momento, aquí lo que quiero que quede, digamos, claro es que nosotros tenemos un paquete que nosotros conocemos como paquete neurovascular o básculo nervioso, que llamamos paquete básculo nervioso del cuello, en donde encontramos la vena yugular interna con el nervio vago y la arteria carótida común. Arteria carótida común, nervio vago y la vena yugular. ¿Listo? Entonces yo creo que dejamos hasta acá, muchachos, porque ya nos cogió, igual ya habíamos terminado ahí. Vale, chicos, ya están ingresando como otras personas. Entonces les subimos la clase y cualquier pregunta pues también la pueden generar